La reflexión es lo que nos falta a nosotros a veces. La reflexión que tuvo Pablo cuando se encuentra con Jesús, que se pudo ver lo que era dentro. Nosotros a veces no vemos lo que tenemos dentro, vemos todo lo superficial. Así que bueno, le voy a contar algo de esta parte de lo que es Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú que estás en medio nuestro, Señor, nosotros solamente somos tus colaboradores, en lo cual queremos ser útil. Por lo tanto, Señor, tú quieres que tus hijos seamos sanos, porque en verdad la vida es mucho, malobreros son poco. Y queremos, Padre, que tú nos guíes por tu Espíritu Santo a compartir lo que tú quieras que hablemos, Señor, lo que nos edifica, porque tú eres el que edifica a cada uno de tu iglesia. Y tú eres el que puede edificarnos, Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, la meta la tenemos clara hoy y queremos esa vida. Por eso te necesitamos que podamos, Señor, reflexionar cada día, en cada momento, de que tu persona en nosotros es la esperanza de gloria. Así que te ruego, Padre, que nos guíe por tu Espíritu y podamos comprender todo tu propósito para poder agradarte, bendecirte, Señor, con nuestra vida. Sí, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Jesús y el Evangelio, título. El Evangelio es la obra soberana que Dios, por su perfecto amor, realizó a nuestro beneficio. Bueno, ahí le doy parte 16, el amor que tiene Él, ¿no? Que lo que hizo para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y Jesús es el Evangelio en sí mismo. Él es la muestra práctica del amor de Dios hacia nosotros. Es el amor que no se verbalizó desde la distancia, sino que vino a expresarse a nuestro lado, haciendo una perfecta interpretación de nuestra humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hablamos que Él rompió las cadenas, Él nos liberó, ¿sí? Él es el que nos hizo libre. A veces uno no se da cuenta de que si no reflexionamos volvemos a ser esclavos. Y ahí es donde entra la depresión, porque nos distraemos entendiendo que el Señor dice que si Él está en nosotros estamos completos. Y el gozo es tener en cuenta esa realidad, que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque esa es la naturaleza también que se nombró, la naturaleza nueva. Si ya no está el Adán pecador en nosotros, tenemos la naturaleza de Cristo. Ahora, yo para saber cómo era Jesús, lo veo en el Evangelio, dice cómo anduvo, qué hizo y qué nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. Bueno, esa parte también somos sus colaboradores, somos los que son ministradores. Entonces, si Él puso todo en nosotros, es lo que necesita ver la sociedad, ¿no es cierto? Podemos leer Hebreos 4:14, que es lo mismo de Dios, ¿no? Pero está más completo, a ver si me lo puede leer por ahí. Hebreos 4:14. Yo voy a traer mi celular, pero bueno, ahí traje la tablet, pero es muy lenta. Ahí está. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Miren ahí esa parte, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión nuestra como hijo de Dios? Ser igual a Él. Si yo soy hijo de Dios, hablo como Dios. Hablo y me expreso como Él se expresa. Ya nosotros cuando estamos en el discipulado, ya dejamos el vocabulario perverso, la falsedad, la mentira, el ocultismo, el pesimismo. Todo eso ya lo desechamos porque ya lo pasamos, y hace años, ¿no? Pero igual sigue estando en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener en claro esa parte que es muy importante. Cuando no ocurren cosas es porque nosotros estamos en falta, porque no reflexionamos, ¿qué estoy haciendo mal? Algo hice que no está bien delante de mi Padre, por eso no se da, porque Dios no miente, Él es un Dios que todo lo que Él dice lo cumple. Entonces yo soy el que tengo que desechar al hombre viejo cada día de mí, porque me distraigo, según donde trabajo, donde me muevo, y mayormente uno se distrae, y ahí es donde nosotros estamos flojos. Por eso es muy importante que nosotros retengamos la profesión de Dios. Dios es esencialmente santo en todo el universo. Nadie está tan alejado del pecado como Él. Y a nadie le molesta tanto como a Él ver el pecado dentro de su creación. Por eso sentenció diciendo en Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios nos ama tanto, pero Él aborrece el pecado. Él va a destruir el pecado. Entonces yo no tengo que ser pecado porque voy a ser destruido. ¿Y cómo lo destruye? De a poquito. No nos damos cuenta. Entonces empieza un poquito de acá, un poquito de allá. Él va a destruir el pecado. Entonces yo no tengo que ser pecado, tengo que ser muy consciente. Y esa es la sabiduría, del temor a Dios, porque si yo no me doy cuenta que, bueno, fue una mentirita piadosa, eso no era un pecado. Y la consecuencia del pecado es muerte. Claro, seguí vivo, seguí caminando, pero eso adentro ya está afectando, porque las consecuencias del pecado sí o sí se paga. Él te perdona, pero la consecuencia que vos lo trajiste, eso no se perdona. Por eso es muy importante esta cosa que nosotros tengamos claro. Yo primeramente, porque uno es, qué sé yo, sanguíneo, ¿no? Dice, todos fuimos sentenciados a muerte por causa del pecado, que debía hacer Dios con nosotros para satisfacer su justicia, matarnos. Y si por su perfecto amor decidió salvarnos, ¿cómo resolver la sentencia? ¿Modificando la ley que la establece, o negando, disimulando, o aboliendo la gravedad del pecado? Hay muchas cosas de la gravedad del pecado y se ve en muchos lugares, llamado iglesia, porque se junta gente, se ve mucha gente, pero no se le enseña con la claridad de lo que es el pecado. La gente está creída que cuando va a una reunión, a otra reunión, mayormente hasta 4 o 5 reuniones van en la semana, pero ahí no se aprende en un culto lo que tenés que corregir en tu vida o lo que te toca hacer en tu casa. ¿No es cierto? Nosotros tenemos esa estructura que hemos aprendido de años y hemos sido prolijos también en la casa, en muchas cosas. Pero en el amor que es el todo, que es para nuestro esposo, para nuestros hijos, fallamos en muchas veces. Y después cuesta, por supuesto, porque después dicen, por su fruto los conoceréis. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Sabiendo que el pecado pareciera que no pesara, pero el pecado destruye. Y lo destruye el Señor, el pecado. Yo no tengo que ser pecado, tengo que tener la naturaleza nueva de Cristo en mí. Expresarme, hablar, y bueno, claro que no es fácil, pero yo voy teniendo en cuenta que yo tengo que menguar en mi hombre viejo, en mi carne, en el
Adán pecador que mora en nosotros, desecharlo cada día para que justamente el hombre nuevo crezca en mí, todos los días. La vez pasada hablamos de que yo tengo que descubrir el hombre Adán en mí, la obra de la carne. Lo de la carne se hace solo, porque siempre lo hizo, pero por el Espíritu yo tengo que discernir si es del Señor o no. A la carne no le gusta orar, no le gusta visitar, no le gusta nada, le gusta la comodidad y quiere el beneficio de Dios. Y no, Dios solamente se mueve por su Espíritu. Donde no está el Espíritu de Dios, no ocurre nada. Por eso es muy importante. Yo siempre me reflexiono a veces qué voy a hacer, porque también me gusta lo cómodo. Pero no se trata más de mi comodidad, sino se trata de para quién vivo hoy. Ya no vivo para sí, dice, ya vivo para el que me salvó, para el que me compró, para el que me da la vida. Por eso es que esa reflexión la tenemos que tener clara, porque hoy estoy cansado, hoy me duele la cabeza. Tenemos muchas cuestiones para no alimentarme. ¿Y quién es el perjudicado? Uno mismo. Siempre es uno mismo. Entonces yo a veces no tengo hambre, pero igual busco de comer el pan. Le digo, trae la Biblia, vamos a compartir algo, vamos a leer. Y el trabajo es de compartir todos los días un texto. No leo una sola parte, busco varios y busco que se pueda comprender a veces. Pero me esfuerzo. A veces estoy apurado y digo, no, voy a compartir esto. Y ya digo yo, otra vez estoy diciendo. ¿Se entiende? No es fácil. Pero yo me tengo que hacer tiempo con el que me da la vida, no con lo que no me da vida. Yo me distraigo en lo que hacer, en el trabajo, en esto, aquello, lo otro. Pero no me da vida. Pero si yo voy al que me da la vida, tengo el trabajo y tengo todo. Eso es lo que yo tengo que tener en claro. No es fácil. Yo me busco de reflexionar muchas veces en estas cosas porque yo soy el que más me distraigo. Cuando me pongo a hacer algo hasta que no termine, no lo quiero dejar. El trabajo, ¿no? El Evangelio del Reino. Dijimos que Jesucristo es el Evangelio en sí mismo. Y la buena noticia es que al morir por nuestro pecado nos redimió de una deuda que para nosotros es imposible de pagar. ¿Podemos leer Tito 3, 3 al 7? ¿Ves que encima que somos deudores queremos ser beneficiados? Y la única forma de ser beneficiados es que no seamos deudores. Para no ser deudor, tengo que vivir la vida de Dios en mi vida. ¿Del 3 al 7? Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero qué importante, nosotros somos sus colaboradores, sus administradores, y nos confió a nosotros la reconciliación para con los hombres. Si yo quiero que alguien conozca al Señor y no lo ven a Cristo en mí, lo puedo hacer un creyente, pero no un hijo. Porque lo que hace a un hijo es el amor, y ese amor es lo que nosotros debemos expresar. Es el interesarnos por esa vida, ocuparnos de esa vida. Porque dice, al que a mí viene no lo echo fuera. Y nosotros vamos a rendir cuenta a veces. Nosotros por distraernos no nos ocupamos de lo que Dios nos acerca a nosotros. Nos ocupamos de otras cosas. Entonces eso también es muy importante.
nosotros somos los que tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él confía en nosotros. Lo otro que hacemos mal nosotros es mirar a la gente que no tiene a Dios a veces con desprecio, o decir este es un borracho, este es un drogón, esto, lo otro. Cuando dice que también nosotros estuvimos ahí. Pero por el amor de Cristo nos liberó, nos rescató, nos sacó de la esclavitud de la cual vivíamos. Y hoy somos libres en Cristo para ser libres a otros. Entonces nosotros a todos los que vemos que podamos tener la oportunidad, o bien, si Dios lo acerca a nosotros, porque en verdad el que añade a su iglesia que lo van a hacer salvos es Dios. Entonces, si alguien viene a mi casa o viene, me busca o lo que fuere, soy la iglesia. Entonces, como iglesia, yo tengo que estar atento a esa persona. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor. Si yo no me doy cuenta, estoy distraído. Es muy importante tener en cuenta esa realidad. Porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora bien, el Evangelio que Jesús nos entregó debería remediar todos los aspectos del conflicto inicial. No obstante, si bien hay una parte que reparó la deuda, el pecado, hay otros aspectos que deben entenderse, por lo cual será preciso dejar bien establecidos las acciones, responsabilidades y beneficios que pertenecen a cada uno de los actores dentro del espacio de la redención. La responsabilidad es mucho y en verdad cuando más nosotros menguamos en nuestra carne, la responsabilidad la pone el Señor en nosotros, pero debemos ser responsables. Y la responsabilidad es donde uno quiere huir, dice. ¿Por qué? Porque quiere ese cómodo. Y nosotros ya, el Señor cuenta con nosotros y tenemos que darnos cuenta que trabajamos para Él. Dice, se despojó a sí mismo, fue hecho carne. Y a nosotros nos cuesta despojarnos. Esa es la carne, nos cuesta movernos, nos cuesta, a nosotros nos gusta más, qué sé yo. Estos días, este tiempo que se puso todas las cosas más pesadas, más difícil, digo, bueno, en realidad yo con lo que gasto para el norte me voy a la costa, que estoy a 400 kilómetros y me sobra plata, ¿no? Pero ya no vivo para sí. Y el que me da la salud, el que me da el dinero, es de Él. Ahora, ¿cómo administro lo que Él me da? No quiere decir que no vaya de vacaciones. Pero bueno, una vez se hace esa pregunta. Así que, escucha, estoy acá, el sol bárbaro, ¿no? Y bueno, ahí Dios me habla otra vez. Y bueno, eso me hace bien. Y ese es el gozo, porque el Señor te habla. Entonces, es lo bueno. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Evangelio recibido? Dentro de este marco, entonces, la redención solo fue el comienzo, la parte inicial. Sin embargo, Jesús vino para reconciliarnos, a reunirnos totalmente con Dios y su propósito eterno. El hombre fue creado a imagen de Dios para participar de todos sus altísimos proyectos. ¿Cuál es entonces el núcleo del conflicto? Que los hombres creados con ese propósito nos independizamos de Dios, escogiendo analizar y decidir según nuestro criterio, en lugar de buscar la voluntad de Dios para obedecerle. ¿Ve? Eso es lo que digo yo. Yo me pregunto a veces, y digo esto, ¿no? Y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Si ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí, entonces ¿por qué me pregunto por qué o para qué? No, ya está. Él es el que tiene control de mi vida, ya no vivo para mí, vive Él en mí. Y bueno, Él sabe lo que es mejor y el que tiene el control verdaderamente de todo. Así que eso es lo que me tiene que traer paz a mí. Podemos leer Efesios 1, 3 al 5.
Si yo soy el hijo del Señor de señores y estamos en los lugares celestiales de Él, ya no estoy en la tierra, ya no estoy en el mundo. ¿Yo puedo ser traidor a la patria celestial? Bueno, si yo lo veo de ese lado de que soy un traidor a mi papá, me rescato, me abstengo, porque no quiero ser un traidor a mi padre. ¿Se entiende? Si yo hago lo contrario a la voluntad por la desobediencia, soy un traidor a mi padre. Yo tengo que tener en cuenta esa realidad, porque claro que me cuesta, pero yo digo no voy a ser un traidor a mi padre. Y eso me fortalece y me hace que esté firme. Perdóname, papá, lo pensé, pero no lo voy a hacer, porque no te voy a traicionar. Porque vos me escogiste como tu hijo. Como hijo quiero ser ese buen hijo, la cual diga, este es mi hijo amado, la cual tengo complacencia. Entonces todo lo que yo hago lo tengo que analizar en mi vida cotidiana, todos los días. ¿Por qué? Porque se pasan muchas cosas. Uno que vivió muchos años en el mundo tiene todo adentro. Y bueno, ese hombre que estuvo tantos años adentro es la que se opone. Pero yo soy consciente de que eso ya no es del Señor. El Señor no va a decirlo así. Ya no hace Él eso. Ahora yo tengo que hacer lo que Él hace. Y para saber tengo que orar. Tengo que leer la Biblia y orar. Isaías 53:6. Leemos estos textos por el privilegio que tenemos, ¿no? ¿53 cuánto? 6. Ahí está. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Por supuesto, todas las consecuencias que resultan de esta conducta no quedan resueltas solo por la obra redentora de Cristo, aunque ciertamente ésta atiende todos los aspectos que requiere nuestra absolución y reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 18. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. Amén. Entonces Dios estaba en Cristo para dar el primer paso en la reconciliación. Sin embargo, para que esta iniciativa de Dios se aplique eficazmente en nuestra vida, también nosotros debemos estar en Cristo. O sea, nosotros estar en Cristo es que la vida de Él se vea en mí. Yo tengo que estar en Cristo, si no, no ocurre nada. ¿No es cierto? Yo sé que muchas veces uno cuando iba a ir a orar en alguna casa difícil, vamos a decir, porque había cosa oculta, había temor para eso. Ahora, si está Cristo en mí, ¿cuál es el temor? El temor tiene el diablo, porque no soporta a Cristo. Entonces yo, si tengo a Cristo, yo voy. No me impide. Si está Cristo en mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué me separará si vive Él en mí?
Entonces eso es una cosa muy importante, en la cual nosotros también a veces es como que la duda no es del Señor. Entonces yo tengo que fortalecerme en Él. Él es el que rompe cadenas, ¿sí? Así que para hacer funcionar el propósito del Padre, Jesús nos vino a plantar un nuevo formato religioso, sino para establecer un espacio al que todos podemos acudir y vivir con los valores que Él establece. El reino de Dios aquí en la tierra, un reino del cual podemos participar todos aquellos que a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo, estemos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. El reino de Dios entonces combina dos partes. Por un lado es la gracia, la obra redentora, soberana e irreemplazable de Dios, y por otra nuestra propia respuesta a la misma. La parte de creer, ¿no es cierto? La parte de creer es la que Dios sabe si crees. Nosotros hicimos mucha entrega, mucha oración de fe, decimos nosotros. Mira, si aceptas a Cristo en tu corazón, bien vas a ser salvo. Y lo que dice la palabra de Dios es: si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Ahí ya opera Dios. Pero si lo hace porque yo le pido, no opera Dios. Por eso es muy clara la palabra: el que cree y fuere bautizado, ese será salvo, porque ahí lo toma en cuenta el Señor, y Él sabe si crees o no crees. Por eso es que hay muchos creyentes, pero sin la vida de Cristo, porque le hicieron esa confesión, decir: mira, si vas a aceptar a Cristo en tu corazón, vas a ser salvo. Es mentira, porque es el que cree. Dice: ¿cuáles serían entonces los requisitos que nosotros deberíamos cumplir? Y todo reino tiene un rey y una autoridad. Jesucristo es el rey del reino de Dios, y aquel bajo cuya potestad debemos ubicarnos, quienes queremos habitar dentro de su reino. Ese es el requisito para participar del beneficio de su gracia, siempre creyendo que su señorío resulta de la autoridad recibida en su exaltación y es inherente a su persona. Salvación es el beneficio que se aplica a nuestra vida cuando nos sometemos a su autoridad. También decantamos la otra de su obediencia, la mejor bendición, ¿no? Mi obediencia es la que bendice a Dios, es mi obediencia, ¿no es cierto? Y nosotros fallamos en mucha obediencia. Vamos a leer Colosenses 1, 12 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y eso está en Romanos 10, 8. Para que la gloria postrera de esta casa sea mayor aún que la primera y haya paz en este lugar, algunas cosas deben cambiar, tanto en aquello que nosotros entendemos que es el Evangelio, como en la que predicamos a otros acerca del mismo. Acá podemos leer Mateo 16, 21 al 25. Para que la gloria postrera de esta casa sea mayor aún que la primera y haya paz en este lugar, algunas cosas deben cambiar,
tanto en aquello que nosotros entendemos qué es el Evangelio, como en lo que predicamos a otros acerca del mismo. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. Yo debo predicar de Cristo. Hoy se habla mucho de prosperidad, de bendición, como dijo Amado, bendecido y en victoria. No, bueno, eso lo hace el Señor si se hace. ¿El otro que cuál dije? Mateo, ¿no? 16, 21 al 25. Saben que hay mucho evangelio ahora, hay uno solo, es Cristo. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 25, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a repetirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Y hay muchos que te dicen así, ¿para qué ir tan lejos si acá hay cerca? Si yo busco mi comodidad, sí, me quedo acá, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenés la respuesta, a veces uno, viste, como no conoce. Dice algunos aspectos a revisar en nuestra comprensión del Evangelio. Dios no es para nosotros, por el contrario, nosotros fuimos creados para Él. Eso está en Romanos 11:36. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La fe no consiste en lograr a través de Dios lo que creemos, sino en lo que nos debe impulsar a luchar para alcanzar aquello que Él desea de nosotros. Por ejemplo, no sería correcto que creyendo pretendamos apoderarnos de Él, aún para hacerlo rey. Y si lo sería, estar dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Bueno, uno lo quiere como rey para beneficio, como lo seguía la multitud a él y él dijo que era necesario que se fuera, él se fue. Por eso dice, por ejemplo, no sería correcto que creyendo pretendamos apoderarnos de él, aún para hacerlo rey. Y si lo sería, estar dispuesto a dejarlo todo para seguirle. En Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uno a veces no comprende, ¿no? Con esto hubo polémica, porque un cumpleaños lo puede hacer más tarde o un día antes o un día después, en tal caso. Y nosotros no lo hacemos así. Por eso dice, el que no deja padre, madre. Ahora, si yo entiendo esta verdad, está Dios primero y está protegida mi casa. Porque Dios es primero. Entonces está protegida mi esposa, mis hijos. Si yo lo cambio, hoy no voy a la iglesia porque es cumpleaños de mi hijo y tengo que hacer el cumpleaños. Estoy reemplazando. En tal caso lo hago a la tarde el cumpleaños. Pero es un ejemplo esto. Puede ser otra cosa. Lo digo porque siempre hay cosas para hacer. Por eso dice que no deja padre, madre, hijo. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que le llama más que a él. Si yo entiendo el Evangelio, primero está él en todo, ahí funciona. En el diseño de Dios todo funciona. Fuera del diseño de Dios nada funciona. Por eso es que hay mucho fracaso en parejas jóvenes, en matrimonios jóvenes que se separan porque ignoran el diseño de Dios. En el diseño de Dios, cuando uno se casa, es un pacto y es una promesa, ¿no es cierto?
Y bueno, están un tiempo y después ya no se aman más, dice, y se quieren separar. Y, bueno, lo único que hacen es estar cada vez peor, van a ir para peor, no dice que va a estar mejor. Por más que cambie con otro o con otra, Dios dice que eso va a ir 7 veces peor. ¿Pero por qué? Porque no se entiende, no se hace en el diseño de Dios, tiene que ser en el diseño de Dios, ahí funciona todo. Y así es nuestra vida, en todo, en los diseños y en la obediencia a Él. Dios no es quien me facilita el cumplimiento de los sueños postergados, sino que me llamó para recuperar la verdad y dignidad perdida por causa del pecado. Los héroes de la fe nunca se destacaron por lograr que Dios hiciese lo que ellos deseaban, sino por dar lo mejor de ellos al Señor. Es cierto, nosotros lo vimos al Señor y eso no lo vieron. Y fueron más crédulos, más por lo eterno, más por la promesa. Y nosotros, sin embargo, sabemos que hace 2000 y pico de años estuvo el Señor en nosotros. Y acá, por ejemplo, lo nombra, ¿no? Los héroes de la fe nunca se destacaron por lograr que Dios hiciese lo que ellos deseaban, sino por dar lo mejor de ellos al Señor. Y es lo que nosotros debemos dar, lo mejor de nosotros para Dios. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual le costó la vida. Abraham lo dejó todo sin saber a dónde iba, tal vez, y aún sin entenderlo, se fue de sí mismo hacia Dios. Moisés escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Hombres fieles, casi irreprochables, que sin embargo interrumpieron sus legítimos deseos, expectativas y proyectos personales por los mayores propósitos del Señor, vislumbrado y creyendo, lo cual lo abandonaron todo, poniendo su esperanza en las mejores y eternas cosas que Dios le proveería. ¿Qué ejemplo, qué testimonio tenemos? Nosotros a veces nos menoscabamos por poquitas cosas, ¿no? Vamos a leer el último texto, 2 Corintios 5:14. El último texto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos vivimos. Y el 15 dice, Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿se entiende eso? Que ya no vivo para sí, ya vivo para Él, porque Él pagó mi deuda. Por lo tanto, si yo no vivo para Él, estoy de vuelta por otro lado. Bueno, esto es lo que nosotros, por orden por supuesto de los mayores, que con el amor y la gracia que pueda estar en cada uno de nosotros, lo podamos compartir en otros lugares, que la estructura no te hace, y la multitud tampoco te hace que sos cristiano, ni acudiendo en muchas reuniones tampoco te hace cristiano. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Si nosotros lo mostramos, el amor de Él, y nos ocupamos del que no tiene a Dios para que pueda verlo a Cristo en nosotros, la gente va a ser salva. Y Dios va a añadir a su iglesia. Si yo soy una iglesia edificada por Él, Dios me va a añadir. Si no soy la iglesia, me tengo que preocupar, porque Él dice, vendré y me tomaré a mí mismo, vendré y va a llevar a su iglesia. Y si yo no me doy cuenta que no estoy siendo su iglesia y estoy en el horno, yo tengo que reflexionar en lo que Dios espera de mí.
yo tengo que vivir como Él manda, ¿no? Porque ya vivo en su reino. Para estar en su reino, me despojo de todo lo que yo soy para que Él sea el todo en mí. Y eso es lo que falta de compartir con muchos hermanos como nosotros, que también teníamos por ahí una vida prolija, pero siempre teníamos a ver quién hace esto, quién hace lo otro, cosas así. Y ya no, yo como iglesia tengo que ver qué soy yo en el cuerpo, qué hago, qué puedo hacer, qué sirvo, ¿no es cierto? Sin que nadie lo mande, porque yo, si soy un hijo de Dios, sé qué parte soy un riñón, soy una uña, qué sé yo, pero estoy en el cuerpo, bueno, yo tengo que ser útil en ese cuerpo, ¿no es cierto? Y yo creo que como hermanos, y como tenemos el mismo papá, todos somos responsables. Todos somos responsables en que si nos dejamos edificar como Dios quiere, si lo buscamos a Él, y bueno, la palabra va a decir muy claro, dice, por su fruto lo conoceréis. Y bueno, yo tengo que buscar de ser un buen fruto, un buen árbol que dé buena fruta, porque si no doy buena fruta, y bueno, yo me tengo que ocupar, la salvación es personal. Entonces, papá, ¿qué estoy haciendo mal? Todos los días le tengo que gritar y le tengo que pedir perdón todos los días. ¿Por qué? Porque, claro, capaz que hay actitudes que no le gustan al Padre, de lo que yo soy. Como cuando yo me convertí, le dije a mis hijos, ¿qué es lo que hago mal? Y bueno, gritaban, me decían esto, qué sé yo, un montón de cosas. Yo le dije, bueno, yo quiero cambiar, ¿me ayudan? Yo no voy a cambiar. Y bueno, y algo cambié, me parece. Amén. Muy bien. Bueno, eso es, qué sé yo, lo que más vemos, y la gente está alejada, no quiere saber nada del Evangelio, porque allá está uno juntado, recasado y vuelto a casarse, el otro está sirviendo y son pareja, no son ni siquiera matrimonio. Y todo así, entonces parece que eso es lícito y siguen copiando. Y se van a donde es más fácil, donde nadie te pone demanda. Las cosas de Dios, en el reino de Dios se vive así, punto, si querés. Y el otro es, bueno, Dios te encontró así, así quedate. Y es lo que más se ve. Entonces es muy difícil decir, vamos a la iglesia o venir, mirá. No, tenés que ir para decir, mirá, yo lo que busco es una familia conforme al diseño de Dios. Y ahí te puedo ayudar. Y bueno, si le digo, no, vos tenés que ir a la iglesia, no, aquel va a la iglesia y no sabe lo que es la casa. Y bueno, entonces no hay ejemplo para copiar. Y bueno, nosotros lo que estamos queriendo, vamos a decir, es vivir la vida de Cristo para que la sociedad vea algo diferente, que ya no nos ponga en la misma bolsa a todos, como que ya sé lo que son ustedes. Amén. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón, Señor, lo que no es tuyo, que no podamos olvidar, papá. Pero entendemos, Señor, que tu vida en nosotros, la nueva naturaleza es la que se debe expresar. Así que perdonanos, Señor, aquellas cosas que nos faltan. Pero la meta clara es que hoy entendemos que tu vida en nosotros es la salvación y la vida eterna, y tu gracia se manifiesta en cada uno de tus hijos en la medida que seamos obedientes y podamos corregirnos, Señor, y podamos, Señor, vivir esa vida que tú esperas de cada uno de nosotros, que podamos ser ese colaborador, el reconciliador, Señor, de la gente para contigo, y que tú, Señor, añada a tu iglesia lo que ha de ser salvo. Señor, un día dijimos, heme aquí, envíame, Señor, y en mi corazón estoy dispuesto, Señor. Tú sabes que quiero, Señor, servirte. Así que, papá, gracias por este tiempo que pudimos compartir con mis hermanos aquí. Señor, que podamos aprender a reflexionar en todas las cosas que tú esperas, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, pero queremos, papá, hacer tu voluntad en todas las áreas. Así que, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, todo lo queremos hacer en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. David, Sí.